fuerte el aplauso al Rey. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bendición tan grande el poder estar aquí en esta mañana. Parece mentira, pero los días han pasado volando, y mañana yo voy a estar volando. Y tengo la confianza de que llegaré bien otra vez a mi casa, porque la Biblia dice que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Qué bueno. Dios es bueno. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momentito en esta mañana y le pedimos a nuestro Dios que nos vaya ya preparando el corazón para encontrarnos con Él en su palabra, y para que de esa manera todos y cada uno de nosotros podamos ser bendecidos, podamos salir de este lugar renovados y podamos salir de este lugar con la firme determinación de servir al Señor fielmente todos los días de nuestra vida. Dígale al Señor gracias. Gracias, Señor. Gracias de todo corazón, Señor. Gracias porque tú has sido bueno conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra en mi corazón. Levanta tus manos y dile: lléname de ti, Señor. Yo me rindo a ti, dígaselo a Él, Jesús. Yo me rindo a ti, Señor, en esta mañana, con todo el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. No deje de alabar al Señor en este día. No deje de alabarle a Él, se lo merece. Aleluya. Tu palabra alimenta mi alma, tu palabra alumbra mi camino, tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma, tu palabra fortalece mi fe, tu palabra me ha hecho libre, me da vida. Dígalo una vez más conmigo. Tu palabra alimenta mi alma, tu palabra alumbra mi camino, tu palabra guía mis pasos noche y de día. Tu palabra convierte el alma, tu palabra fortalece mi fe, tu palabra me ha hecho libre, me da vida. Qué hermosa es tu palabra, dígalo conmigo en esta mañana. Más dulce que la miel es tu palabra. Qué hermosa es tu palabra. Más dulce que la miel es tu palabra. Palabra nunca pasará, tu palabra es poderosa, tu palabra llena mi vida cada día. Amén. Tu palabra me renueva, tus promesas me bendicen, tu espíritu me guía, la verdad. Amor. Qué hermosa es tu palabra, más dulce que la miel. Dígalo fuerte conmigo. Amén. Qué hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Qué hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Dígalo. Qué hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Amor. Hermosa es tu palabra. Amén.
Señor, te alabamos. La palabra de Dios ha cambiado nuestras vidas, hermanos. La palabra de Dios quitó las escamas de nuestros ojos. Y una de las alegrías más grandes que me dan muchos de ustedes es cuando me dicen, desde aquellos días que comencé a escuchar tal vez por primera vez la palabra de Dios en mi vida, me entró un hambre por leer y estudiar la palabra que hasta el día de hoy la mantengo. Y yo les animo a todos y a cada uno de ustedes, hermanos, que no dejen de leer nunca la palabra de Dios. Es un libro único, no hay otro libro en el mundo como la Biblia, como la palabra de Dios. Es un libro que se tardó más de 1400 años en completar la totalidad de cada uno de sus libros. Es un libro que fue escrito por más de 40 personas que ni siquiera se conocían entre sí, la mayoría de ellos. Es un libro que lo puedes leer todos los días, horas y horas y horas, y predicar toda la vida de ella. Y te faltarán 10.000 vidas para poder profundizar en cada una de sus páginas, y personajes, y parábolas, y profecías e historias. Es un libro realmente maravilloso. ¿Saben? Hay un salmo que es el más extenso de la Biblia. ¿Cuál es? ¿Saben cuál es? Ese. El 119, que es un cántico a la palabra de Dios. Y hay un versículo que dice ahí: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. En ese salmo también dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Y en uno de los salmos, probablemente escrito por el rey David, él comparó la Biblia, la palabra de Dios, con el sabor de la miel. ¿Saben que es el único alimento que no caduca, que no perece nunca, sino que puede estar miles de años envasado y tomarlo en cualquier momento? Y ese alimento que a mí personalmente me gusta tanto, y no digo esto para que me regalen miel ahora, por favor, porque Elena me dice: no digas nada, que después vas a tener que llevar un avión lleno de miel, por favor, no digas nada. Simplemente lo cuento como pequeña ilustración, ejemplo. Hermanos queridos, qué hermoso cuando podemos probar ese alimento que no perece nunca. Hace poco descubrieron unas vasijas en Medio Oriente y contenía miel que hacía miles de años que estaba conservada, y la probaron y estaba tan dulce como el primer día. Así es la palabra de nuestro Dios, hermanos. No caduca, no perece. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Aleluya. Dígalo conmigo: qué hermosa. Amén. Es tu palabra. Dígalo conmigo: qué hermosa. Qué hermosa es tu palabra. Aleluya. Qué dulce que la miel es tu palabra. Qué hermosa es tu palabra. Vamos, fuerte. Dios es bueno. Cuando dicen amén, saluda a su hermano, dígale: qué alegría verte en esta mañana. Qué alegría, mi querido hermano, que hayas podido venir a esta reunión inolvidable, histórica, donde estamos alabando a un Dios vivo y poderoso. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios es el alimento idóneo para nuestra vida. Dele la bienvenida a la persona, si no lo conoce, que esté a su lado. Que el mundo no nos robe la fe y la esperanza de nuestros corazones en nuestro Dios. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos, en esta mañana. Bienvenidos a todos. Yo honestamente creo, y perdonen que diga esto, que hoy es un día histórico, de verdad, porque que 18 emisoras, ninguna de ellas, digamos, cristianas, que estén emitiendo en este momento este mensaje para alcanzar a miles, tal vez millones de personas, realmente es algo que ni siquiera en nuestros mejores sueños nos podíamos haber imaginado que sucediera. Pero la Biblia dice, y es una promesa que hoy estamos viendo que se está cumpliendo delante de nuestras narices, dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Dios está haciendo cosas grandes y nos da mucho más
mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos. Así que a todos, de verdad, que el Señor les bendiga. Espero que este mensaje llegue fuerte y claro a muchos lugares y que el Señor pueda estar tocando muchas vidas y corazones en este momento. Quiero llevarles al Evangelio de Juan. Saben que tenemos en nuestras Biblias 4 evangelios. El primero tiene el nombre de Mateo y fue escrito por un ex recaudador de impuestos que fue llamado por el Señor Jesucristo y se enroló, formó parte del grupo de discípulos del Señor. También se conoce por el nombre de Leví. El Evangelio de Mateo tiene la particularidad de que él hace referencia a muchos textos, a muchos versículos del Antiguo Testamento, porque los que iban a leer su Evangelio eran grandes conocedores de las Escrituras, eran judíos, y por lo tanto para ellos las Escrituras no era algo, digamos, como una especie de asignatura pendiente, sino que ellos conocían perfectamente quién era Isaías, Jeremías, los Salmos, David, Moisés, etcétera, etcétera. El segundo Evangelio que tenemos en nuestras Biblias es también muy bonito, más corto, más dinámico, es el Evangelio de Marcos. Marcos seguramente fue el primer Evangelio que se escribió, aunque en la lista ocupa el segundo lugar. Él escribe a gente que no conoce la Escritura, gente que no ha sido criada en el judaísmo, más bien en el paganismo, en la idolatría, porque él tiene en su mente, con su Evangelio, evangelizar, alcanzar a romanos. Los romanos en aquel tiempo tenían la mentalidad de que el mundo se dividía en dos, en romanos y no romanos, en libres y esclavos. Entonces ellos creían que todas las naciones que conquistaban tenían que rendirle pleitesía, pagarles impuestos, ser sus siervos, etcétera, etcétera. El tercer evangelio también es muy bonito, muy interesante. Fue escrito por un doctor que probablemente también era abogado, por eso pudo permanecer con el apóstol Pablo hasta el último momento de su martirio en Roma. Y él le escribe a un tal Teófilo, a un hombre griego que, como bien saben ustedes, los griegos eran fundamentalmente hedonistas, eran personas que le daban mucho culto al cuerpo, a los placeres, a los deseos. Es la cuna de la filosofía. Todos los que han estado estudiando filosofía en las universidades hemos tenido que leer pues a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, a tantos personajes, ¿verdad?, de esa cultura. Ellos fueron los inventores de los Juegos Olímpicos. Ellos fueron los inventores de la famosa democracia. Y eran personas con una promiscuidad sexual terrible. A ellos les daban igual si eran hombres, mujeres, niños, animales o lo que fuera. Y ellos buscaban la perfección por medio del intelecto o por medio del esfuerzo físico. De ahí la proliferación de gimnasios. Incluso llegó un momento en la historia que el templo sagrado de Jerusalén lo convirtieron en un spa, lo convirtieron en un gimnasio donde incluso pusieron sus ídolos en aquel momento. La mitología griega realmente es increíble estudiar todo eso. Pero el cuarto evangelio es diferente a todos los demás, porque no fue escrito ni a los romanos, ni a los griegos, ni a los judíos, sino fue escrito a los creyentes, fue escrito a personas que querían conocer más íntima y profundamente el personaje más grandioso, no cabe la menor duda, de toda la historia de la humanidad. No ha habido ningún personaje, ni lo habrá, que le pueda llegar, si me permiten la expresión, ni a la suela de los zapatos a nuestro Señor Jesucristo. Sus enseñanzas, su ejemplo, sus palabras, absolutamente todo lo que tiene que ver con la figura de Jesucristo es realmente admirable. Desde su concepción, desde su nacimiento hasta su muerte y posterior resurrección, todo en él es sobrenatural. Repito, no ha habido jamás un hombre, un personaje tan impactante, incluso hasta sus mismos enemigos, cuando se mandaban cartas los unos a los otros, se quedaban admirados de la elocuencia, del poder, de la autoridad de este personaje que sin lugar a dudas partió la historia en dos. Hay un antes y un después de Jesucristo, no les quepa a ustedes la menor duda. Y en este Evangelio de Juan, lo que Juan intenta presentar es a Cristo desde múltiples, digamos, facetas o aspectos. Hemos oído hace un instante que en este momento hay unas 18 emisoras de radio emitiendo en tiempo real lo que yo estoy diciendo desde este púlpito, desde esta plataforma. También durante los cultos, la reunión, a veces hay diferentes cámaras, ¿verdad? A veces hermanos grabando con sus teléfonos. Bueno, si juntáramos toda esa información, tanto en audio como en vídeo, podríamos llegar a la conclusión de que todos emitieron la verdad, todos dijeron la verdad, todos enfocaron el mismo evento, pero desde distintos ángulos. Unos en este momento están en una frecuencia modulada, otros están en otra frecuencia, pero los dos están escuchando lo mismo.
Por lo tanto, lo que el apóstol Juan hace es una selección de los milagros que a él le llamaron más la atención para poder presentarnos a un Cristo variado, a un Cristo completo, un Cristo admirable y digno de adoración. Y por eso esos milagros o señales, como él los llama, aparecen en los capítulos 2, 4, 5, 6, 9, 11. En esos capítulos que les acabo de mencionar, ustedes pueden ver lo diferente que era el Señor Jesucristo de cualquier otro personaje político, religioso o de la índole que fuera. Las declaraciones que él hizo en momentos puntuales de la vida fueron declaraciones muy radicales. De hecho, hay personas que chocan frontalmente con la persona, con la figura del Señor Jesucristo, porque lo consideran demasiado radical. Y es cierto, no te equivocas, tienes la razón. Él fue tremendamente radical. Él decía aquello de o estás conmigo o estás contra mí. ¿A quién se le ocurrió en la historia decir, por ejemplo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Y nadie va a ir al Padre sino solamente por medio de mí. Nadie jamás ha dicho eso. ¿A quién se le ocurriría decir, yo soy la resurrección y la vida? El que esté muerto, pero que cree a mí, yo lo puedo levantar ahora mismo si quisiera. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Y tantas declaraciones que nos dejan con la boca abierta diciendo, o era un loco, un hombre fuera de sí, un hombre con un afán de protagonismo terrible, un impostor, como algunos lo han denominado, o era realmente quien dijo que era. Ahora, todas y cada una de las declaraciones que él hizo tienen que llevar un momento en el que se demuestren. Él demostró que efectivamente era el pan de vida, alimentando miles y miles de corazones hambrientos y sedientos con su presencia y con su poder. Él demostró que es la resurrección y la vida cuando llegó, por ejemplo, a un cementerio donde estaba enterrado un amigo suyo llamado Lázaro, que hacía 4 días que había fallecido, y la Biblia dice que él lo llamó por nombre y le dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió caminando por su propio pie. Él demostró absolutamente todo lo que dijo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, descartamos completamente de que él fuera un impostor o un falso Mesías, como muchos falsos Mesías vinieron antes y después de él. Él no solamente fue espectacular en sus declaraciones, profundo y al mismo tiempo sencillo en sus enseñanzas, sino que además de todo eso, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, y espero que muchos de los que nos están viendo y escuchando en este momento, puedan llegar a tener su propia experiencia, su propia relación con el Señor Jesucristo. No solamente el que cambió la historia, sino el que nos cambió a nosotros. No solamente el que perdonó pecados, sino que nos ha perdonado también nuestros pecados. No solamente el que llenó vidas vacías y echó fuera demonios, sino que lo sigue haciendo hoy, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por la eternidad. Fuertes aplausos a nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de los señores. ¡Aleluya! No ha habido otro como Él. Ningún personaje en la historia se puede comparar a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una declaración de la cual yo quiero hablar en esta mañana y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Los que han traído su Biblia o los que quieran escuchar esta porción, presten atención. Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del versículo 31, la palabra de Dios hoy nos dice lo siguiente. Jesús entonces le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los que le estaban escuchando en aquel momento, nosotros somos linaje, somos descendientes del patriarca Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Y entonces la respuesta de Jesús es tremenda. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los judíos tenían en la ley de Moisés una ley que les obligaba cada cierto tiempo dejar en libertad a los esclavos.
Llegaba el año séptimo, o llegaba el año del reposo, el jubileo, cada 50 años, y todas las deudas tenían que ser canceladas. Las tierras que se habían vendido por cuestiones económicas tenían que ser devueltas a sus dueños originales, y los esclavos tenían que ser puestos en libertad. Así que había la posibilidad de que una persona que fue esclavo durante años pudiera obtener libremente su libertad, porque la ley de Moisés, ya digo, les obligaba a sus amos a ponerlos en libertad. Puede ser que se diera el caso, de hecho se dieron muchos casos, de esclavos que amaban a su amo y se habían acostumbrado a ese modelo, a ese estilo de vida, que no querían marcharse, querían seguir en la casa de su amo y servirle hasta el último momento de su vida. Y entonces se tenía que hacer un ritual, se tenía que hacer una ceremonia delante de testigos, en la puerta generalmente de las ciudades, y delante de testigos, ya digo, se le horadaba la oreja y se le ponía un pendiente, un zarcillo. Y entonces cada vez que vieran a un hombre con un zarcillo, un pendiente en su oreja, a esa persona se le conocía con el nombre de doulos, es decir, un esclavo de amor. Pero realmente todo el mundo anhelaba ser libre. Por eso el Señor dice, el esclavo en algún momento será libre, pero el hijo siempre se va a quedar en la casa. Pero la única manera de poder vivir en libertad, queridos hermanos, no es teniendo una religión, me da igual la que me quieran mencionar. El Señor Jesucristo no vino a este mundo para enseñarnos un modelo, principios religiosos. El Señor Jesucristo dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. Y para poder vivir en esa abundancia, en esa plenitud, en esa victoria constante y permanente, hay un factor fundamental que es conocer la verdad. La verdad no es un concepto abstracto donde cada uno lo interpreta y lo explica a su manera. La verdad no es una opinión religiosa o política. La verdad está personificada en la figura de Jesús. De hecho, como recién les acabo de mencionar, el Señor Jesucristo se autodefine como la verdad en sí misma. No una verdad más, sino como la verdad, como la vida y como el camino. La verdad se puede conocer. Qué lástima, teniendo la verdad delante de sus ojos, cuando Poncio Pilato está a punto de mandar a la muerte al Señor Jesucristo, él dice, ¿y qué es la verdad? La verdad se puede experimentar y de hecho hay que experimentarla en carne propia, porque hasta que no conozcas la verdad, no serás verdaderamente libre. Ahora, la verdad no consiste en ausencia de reglas, o de normas, o de mandamientos. Esto sería una especie de libertinaje, una especie de anarquía espiritual. La verdad consiste en tener mi corazón libre de cualquier condenación, de cualquier atadura espiritual o de cualquier complejo que durante años me ha amargado mi existencia. ¿Cuántas personas han creído en mentiras durante años, creyendo que eran auténticas verdades? Y así como la verdad liberta y transforma los corazones y las vidas de las personas que la experimentan, las verdades esclavizan, embrutecen y ciegan a la gente. ¿Cuántas personas practican, hermanos, tradiciones, mitos y leyendas, creyendo que de esa manera están agradando y honrando a Dios, y más bien es todo lo contrario? ¿Cuántas personas incluso se han flagelado con látigos, incluso se han crucificado en cruces, creyendo que esa es la manera correcta que Dios exige de cada uno de nosotros para poder agradarle, honrarle y servirle? A lo largo de la historia hubieron miles de personas que se aislaban, se iban a las montañas, se refugiaban en cuevas, porque era, según ellos, la única forma de poder agradar a Dios y no tener contacto con el mundo. Incluso hubo un hombre que estuvo 34 años subido a una columna porque no quería tener contacto con el mundo, porque el mundo es pecaminoso y él solamente quería agradar a Dios. No sé cómo hacía algunas cosas, pero esa es la cruda realidad. El asunto es que la libertad no viene por lo que hacemos. No podemos comprar nuestra libertad. El esclavo no podía comprar su propia libertad, sino que la libertad viene cuando alguien poderoso y con recursos más que suficientes compra la vida del esclavo y le da la libertad para que haga con su vida lo que quiera y cuando quiera. ¿Y quién nos iba a comprar a nosotros, mis queridos hermanos? ¿Quién se iba a enamorar de adúlteros, de fornicarios, de asesinos, de criminales, de prostitutas, de alcohólicos? ¿Quién iba a comprar a semejante chusma y formar parte de su familia?
¿Creen que algún rey o algún político rico o poderoso del mundo nos va a dar el privilegio, entre comillas, de adoptarnos como hijos suyos y hacernos coherederos de su fortuna? Jamás nadie se le ocurriría hacer tal cosa. Pero sin embargo hubo alguien que, viendo nuestras miserias y conociéndonos perfectamente, se humanó, se encarnó y habitó entre nosotros. Claro, tuvo que buscar un vientre para poder nacer como cualquier ser humano, y encontró una joven llamada Miriam o María en un pueblecito de Belén de Judea, y ella recibe una noticia tremenda de que va a ser la portadora, va a ser el medio que Dios va a utilizar para que pueda nacer su Hijo, el Señor Jesucristo. En aquellos tiempos, una chica que quedaba embarazada fuera del matrimonio podía morir apedreada. Ahora pueden entender por qué María fue incomprendida y rechazada, no solamente por la sociedad de su época, sino también incluso por muchos hoy en día. Ella tuvo que huir, ella tuvo que escapar, ella tuvo que buscar un lugar para poder dar a luz al santo ser llamado el Señor Jesucristo. Y lo crió hasta los 30 años. Si alguien en este mundo sabía quién era Él y cómo era Él, sin lugar a duda fue su madre María. Pero dice la Biblia que cuando era un niño pequeño y lo llevaron al templo a Jerusalén para presentarlo al Señor, porque había una ley, en la ley de Moisés, que decía que todo hijo que abre la matriz y convierte a una mujer en madre tiene que ser consagrado, tiene que ser dedicado al Señor. Cuando ella, en cumplimiento a esa promesa, o más bien a ese mandamiento, lleva a Jesús al templo, alguien lo toma en sus brazos, llamado Simeón, que era un sacerdote de la época, y dijo: este niño ha nacido para levantamiento y caída de muchos en Israel. Y mirando a su madre le dijo: y una espada traspasará tu alma. El dolor será tan inmenso de ver al hijo que has llevado en tus entrañas y lo has criado, cuando lo veas morir de la forma más cruel que puede morir un ser humano, es muriendo en una cruz. Ella dice que no entendía aquellas palabras. Tal vez no era consciente de la repercusión, del alcance de aquel mensaje. Pero cuando ella vio a su hijo clavado en una cruz, no le dijo: por favor, hijo, no mueras así. Hazlo por tu madre. No me hagas sufrir esto. Ella no abrió ni la boca. No hay ni una sola palabra de María al pie de la cruz. Porque ella sabía perfectamente que aunque ella había sido el instrumento de Dios para que naciera el Mesías, el Señor Jesucristo, ella sabía perfectamente para lo que había nacido su hijo. Para terminar muriendo en una cruz. Así como se mataban a los corderos en el templo y previamente se ponía las manos sobre la cabeza del animal inocente para, en un acto de transmisión de pecados, ese animal ocupara el lugar del pecador, ella sabía perfectamente que su hijo era, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su corazón roto y dolorido, tiene que ver cómo su hijo muere y cómo lo meten en una cueva. Y allí está durante 72 horas. No respira, no hay latido, no hay riego sanguíneo, no hay presión, no hay nada. Está muerto literalmente. No ha sufrido un colapso, no ha sufrido un desmayo. Literalmente el Señor Jesucristo murió. Pero alguien, una mujer llamada María Magdalena, que había sido transformada por el poder de Dios, de la cual habían sido sacados 7 demonios, se acordó de que Él había dicho antes de su crucifixión: resucitaré al tercer día. Destruid este templo y en 3 días lo vuelvo a reconstruir de nuevo. Ella se acordó y temprano a la mañana fue a visitarlo. Y se llevó una desilusión tremenda porque vio, según ella, que la tumba estaba vacía. Probablemente alguien con muy malas intenciones se había atrevido a llevarse el cuerpo de su Señor y de su querido Salvador. Pero cuando ella entra al sepulcro y lo ve vacío, un ángel del cielo le dice: María, no llores, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Y eso es lo que tenemos que decir en esta mañana, que el Señor Jesucristo está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Apláudale fuerte al Señor, mi hermano querido, en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando entendimos, cuando este mensaje llegó a nuestra vida, nos transformó, nos cambió radicalmente. Por eso les digo a todos los que en esta mañana pueden estar viendo o escuchando este culto, esta reunión: no vayan nunca más a santeros,
ni a brujos, ni a astrólogos, ni a adivinos. No paguen para que alguien te diga cómo va a ser tu presente y tu futuro. No busques entre los muertos, entre los demonios, la forma para atraer otra vez a tu marido o a tu esposa o a quien diablo tengas en tu cabeza. No busques en esas cosas diabólicas que te van a terminar volviendo loco y vas a terminar arruinado. Busca en aquel que vive por los siglos de los siglos, que vive, aleluya, que cambia y que sana y que liberta a los endemoniados con el poder de su palabra. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Por eso podemos decir, Cristo me ha hecho libre. No porque he cambiado de religión. No porque vino uno iluminado y me comió la cabeza y me dijo, haga esto o haga aquello. No. No nos ha cambiado un hombre, ni una iglesia, ni un apóstol, ni un profeta. No nos ha cambiado nadie humano o terrenal. Nos ha cambiado Él. Porque Él dice en su palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y este es el mensaje que hoy queremos lanzar por las redes, por las radios, por las televisiones y aquí también a todos ustedes. Que Cristo hoy en día tiene el mismo poder que tuvo hace 2000 años. Y yo lo puedo demostrar en carne propia, porque si no hubiera sido por Él, yo hoy estaría muerto. Y no hubiera podido llegar hasta este punto de mi vida. Pero la verdad me libertó, porque la verdad liberta. Piense por un instante en cuántas cosas usted ha creído, practicado, creyendo que eran verdades y resulta que eran falsas. Cuántas personas incluso han dado la vida por causas equivocadas, por mentiras, creyendo que eran grandes verdades. Hermanos queridos, la verdad es comprobable. No somos locos ni ciegos que nos autoconvencemos de que estamos en la verdad. No. Las verdades en las cuales creemos son comprobables. La arqueología, la literatura, el sentido común, la ciencia y tantas cosas y elementos las podemos utilizar como defensa de nuestra fe. Y no solamente tenemos fe en Él porque ahora Él está con nosotros y nos va a guiar y nos va a bendecir y va a proveer todas nuestras necesidades, sino que nuestra esperanza traspasa el tiempo y el espacio, porque no solamente creo que ahora puedo vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria y de bendición en bendición, sino que sé que por la eternidad, cuando este cuerpo se lo coman los gusanos, yo podré estar por la eternidad en su presencia, porque Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Nos bendice ahora y por la eternidad. Bendito sea Dios. Ahora, la palabra verdad, tal vez en nuestro idioma, en el que utilizamos para comunicarnos, tal vez no nos dice mucho. Pero es una palabra que en hebreo es muy interesante, hermanos. La palabra verdad, se la voy a enseñar para que aprendan a decirla en hebreo, se pronuncia emet. Dígalo conmigo, no tenga miedo. Emet, E-M-E-T, emet. En hebreo solamente tiene 3 letras. Y la palabra emet, el concepto emet, se forma con la primera, con la última y con la letra del medio. Es como si fuera un trípode, una silla de 3 patas. Repito, con la primera y con la última y con la del medio. ¿Y cuál es la primera? Aleph. ¿Y cuál es la última? Tav. Y en hebreo, en griego es el alfa y la omega. ¿Y qué fue lo que él le dijo a Juan cuando se le aparece en la isla de Patmos y recibe las visiones y revelaciones que posteriormente plasmó en el libro del Apocalipsis? Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy la Aleph y la Tav, yo soy el alfa y la omega, y estoy en medio de tu vida todos los días para guiarte, para iluminarte, para fortalecerte y para ayudarte a que te mantengas en la libertad gloriosa de los hijos de Dios todos los días de tu vida. Es interesante notar porque esas 3 letras, la primera, la última y la de en medio, forman el concepto o la palabra emet, de la cual viene la palabra verdad. Pero si quitas una letra, nada más, solamente una letra, es decir, si lo quitas a él de en medio, ya la palabra no es emet, es met. ¿Y saben lo que significa? Muerte. En otras palabras, cuando no estamos en Cristo, cuando no estamos en la verdad, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando no estamos en Cristo, comemos, viajamos, respiramos, hacemos cualquier actividad,
pero espiritualmente hablando estamos desconectados de la fuente de la vida y no somos libres, aunque nosotros creíamos que éramos libres. Pero el apóstol Pablo y otros autores de la Biblia nos enseñan que cuando una persona nace de nuevo, cuando Cristo se mete en nuestras vidas, podemos volver a tener esa comunión que durante años ha estado desconectada de la presencia de Dios. Y yo les digo, queridos hermanos, que si usted tiene pesadillas o complejos o ataduras espirituales, hoy usted puede ser totalmente libre, porque el Señor Jesucristo, que es la verdad, ha venido hoy aquí el primero antes que cualquiera de nosotros, a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a ayudar a los quebrantados de corazón, a romper ataduras, a sanar enfermos, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y cuando alguien invoca su nombre, el Señor hace acto de presencia. Por eso le dijo a los judíos: ustedes me quieren matar, ustedes no quieren oír mis palabras, porque ustedes no son de mi Padre, pero el que es de mí oye mis palabras. Y el que permanece en mis palabras, yo permanezco en él y él en mí. Porque no solamente es importante conocer la verdad como concepto en sí mismo, sino mantenernos firmes en esa libertad gloriosa que un día Cristo vino a traer a nuestras vidas. Hay muchas personas en el Nuevo Testamento, durante el ministerio del Señor Jesucristo, que fueron auténticos esclavos, a lo mejor sin darse cuenta, sin saberlo. ¿Han oído ustedes hablar del endemoniado Gadareno? Pobre hombre, pobre hombre. Vivía en los sepulcros, era un peligro. Nadie se atrevía a pasar por aquel lugar donde vivían los gadarenos, porque estaba este hombre que estaba endemoniado. De noche y de día era un peligro. Lo ataban con cadenas y con grillos, pero dice que era tal fuerza la que los demonios le proporcionaban. Era como una especie de Sansón, pero al revés, que las rompía. Sin embargo, un día, ¿quién llegó por allí? ¿Quién bajó de la barca? El autor de la vida. Aquel que dijo: he venido para dar vida y vida en abundancia. Y aquel hombre se viene encima del Señor y el Señor lo liberta. Cientos, miles, hermanos, es algo increíble. Miles de demonios entraron en una piara de cerdos, se lanzaron al mar de Galilea y allí se ahogaron todos. Y este hombre, en su juicio cabal, ya habiendo sido devuelta la serenidad, la quietud, la paz y la calma, quería viajar con el Señor. Señor, déjame ir contigo. Tú has cambiado mi vida. Tú me has echado fuera los demonios. Y el Señor le dijo: no, te voy a dar un encargo. Vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Un endemoniado que fue libre por el poder de la palabra del Señor. He visto cientos de personas endemoniadas. No sé si ustedes han visto esto o no, pero cuando vivíamos en Argentina y tuvimos nuestro ministerio evangelístico allí, en todas las reuniones, en todas las campañas públicas que hacíamos, siempre ha habido un montón de personas con problemas espirituales que se manifestaban. Personas que fueron a Umbanda, Quimbanda, Vudú, a tantas cosas de brujería terribles. Personas que me traían ropas y trapos llenos de sangre, de animales, etcétera, etcétera. Y yo les decía: solamente hay una sangre que es poderosa. Solamente hay un Dios que salva. Solamente hay un Señor que te puede dar libertad. Y es el Señor Jesucristo. Y veíamos cómo el nombre de Cristo tiene poder. Y veíamos cómo los demonios se revolcaban y gritaban y hacían todo tipo de manifestaciones por el miedo que tenían. Porque los demonios oyen el nombre de Cristo y tiemblan y tienen que salir corriendo. Por eso en esta mañana aquí hay libertad, porque aquí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué me dicen de aquella esclava, pobrecita mujer, padeciendo durante años y años un flujo de sangre permanente? No podía ir a la casa de Dios, al templo en aquel momento, porque estaba inmunda. Había gastado todo cuanto tenían médicos y era una esclava de una enfermedad que la estaba matando lentamente. Hasta que un día se le ocurrió una idea genial. El Señor tenía que pasar por donde los enfermos se ponían para suplicar una moneda, una limosna, como si fueran pobres mendigos, ¿verdad? Y por allí pasó el autor de la vida. Iba con su manto, iba con su talit, y con esos flecos que cuelgan, que se llaman los tzitzit, que son 8 hilitos y 5 nudos que van en el borde de ese manto.
Y ella decía dentro de sí, si tocare tan solo el borde de su manto, uno de esos hilos que representa la palabra de Dios, yo sé que seré sanada. No me van a dejar entrar en ninguna sinagoga porque soy una mujer inmunda. No voy a poder ir al templo a presentar sacrificios ni a orar a Dios porque estoy inmunda. Pero si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo sé que las cosas cambiarían. Pero ¿cómo voy a acercarme a un hombre que siempre está ocupado y rodeado de multitudes? No lo puedo hacer. Pero la Biblia dice que se esforzó. Y en medio de una multitud enorme que casi apretaba al maestro, ella logró tocar el borde de su manto. Dice que al instante esa enfermedad desapareció y el Señor se detiene y pregunta, para sorpresa de todos, incluidos sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y le dicen sus discípulos, Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? Todos te están tocando, todos quieren estar contigo, todos te están oprimiendo. Hay una multitud enorme que has levantado una expectativa inmensa. ¿Cómo que quién te ha tocado? Y él dice, no, yo sé que alguien me ha tocado de una forma diferente, porque yo he notado que ha salido poder de mí. Y entonces la mujer, viendo que no había quedado, digamos, que no pasara desapercibida su acto de fe, el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Simplemente un toque de fe, ni una palabra, ni una oración, ni una simple imposición de manos, simplemente un toque de fe transformó esta vida, transformó a esta mujer. Hoy tú acércate al Señor Jesucristo que está aquí, tócalo, deja que Él te toque, deja que Él te sane, deja que Él te libere, porque así como el Señor lo hizo a los 2000 años, hoy puede el Señor sanar a gente aquí desahuciada por los médicos, porque el Señor tiene poder. Y hemos venido aquí a Guatemala para decirle, Guatemala, Cristo te ama y tiene el poder para levantarte poderosamente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y no eran esclavos aquellos hombres que tuvieron que abandonar a sus hijos y sus mujeres y sus trabajos para irse a vivir como perros en las montañas, porque les habían diagnosticado una enfermedad incurable y encima que se contagiaba. Los leprosos de la época de Jesús eran tratados peor que perros. Tenían que gritar cuando venía una persona de lejos, ¡inmundo! ¡Inmundo! ¡No te acerques! Porque te puedo transmitir mi enfermedad. No había medicina, no había cura, no había oración, no había nada que pudiera sanar a un pobre leproso. Tenían que irse lejos a esperar lentamente la muerte. Pero un día se atrevieron a bajar de las montañas donde estaban encerrados, porque habían oído que había alguien que podía sanarlos. Ellos lo intentaron y dijeron, bueno, si nos apedrean, si nos matan, morimos ya de golpe y ya acabamos con este sufrimiento. Y dice que se pararon de lejos y lo vieron. Y algo tenía que transmitir el Señor, que no transmitían los sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos de la época, sino que al verlo de lejos le dijeron, Señor, sánanos, sálvanos, Señor, haz algo por nosotros. Y el Señor Jesucristo les dirige las palabras y les dice, id, vayan a los sacerdotes que les expulsaron de vuestros hogares, vayan y muéstrenles lo que yo he hecho en vuestras vidas. No sintieron nada, no vieron nada, pero la fe se puso en funcionamiento. Y ellos dicen que mientras iban, se dieron cuenta de que las marcas, las heridas, las cicatrices desaparecían y la piel volvía otra vez a ser como la piel limpia y hermosa de un niño. Y de los 10 dice la Biblia que uno volvió y postrado ante el Señor le dijo, gracias Señor por el cambio que has hecho en mi vida. Y el Señor le dice, ¿no eran 10 los que yo sané? Para pediros habéis acercado, pero para darle las gracias solamente has venido tú. Y dice que encima era samaritano. También era un esclavo de la enfermedad, era un esclavo del desprecio de la sociedad, sin familia, sin amigos, sin presente y sin futuro. Hay muchos tipos de esclavos hoy en día. Esclavos al dinero, esclavos al sexo, esclavos a la droga, esclavos del materialismo. Hay miles y millones. Vivimos en países rodeados de millones de esclavos. Incluso me atrevería a decir que hasta de endemoniados por todas partes. Pero el poder de Dios es real, mis queridos hermanos. Por eso decía el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque sé que es poder de Dios para salvación.
No he conocido, créame, ni una sola persona en todos los años que llevo sirviendo al Señor que se haya llevado una desilusión después de haber clamado al Señor con fe y con todo su corazón. Ni a una. Sí he conocido gente que por no querer obedecer, por no querer ponerse en orden, han perdido una oportunidad de oro en sus vidas. Sí, eso sí te lo puedo contar. Pero repito, nunca he conocido a ningún padre, ninguna madre, ningún drogadicto, a nadie, nunca, que clamara al Señor con toda su alma y con todo su corazón y que se llevara una tremenda desilusión. Al contrario, he tenido el privilegio de llevar a miles de personas a los pies de Cristo y todos se les cambia la forma de hablar, de pensar, de actuar, de reaccionar. ¿Por qué? Porque el Señor cambia nuestro lamento en baile, nos da vida, nos da esperanza, nos da salvación y nos da la libertad. Gloria a Dios que Él compró por nosotros. Amén. Amén. Mira, mi querido hermano y amigo, yo no sé si en esta mañana tú tienes esta libertad en tu vida. No la vas a tener por venir a esta iglesia o aquella. La libertad no la da una iglesia, un pastor o una denominación. La libertad la da Cristo. Él actuó por nosotros gratuitamente. Y permítame decir que la salvación, decimos los pastores que es gratis, pero en el fondo no estamos diciendo 100% la verdad. Porque la salvación es verdad que es gratis para nosotros. Pero el precio de la salvación, alguien lo tuvo que pagar y lo pagó Él, con su vida y con su sangre. Por eso a mí no me cuesta nada, porque Él pagó la deuda. Por eso una de las últimas expresiones de Cristo en la cruz del Calvario fueron tetelestai. Una palabra que se utilizaba cuando tú me contratabas y yo ya había terminado el trabajo y decía, señora, tetelestai, ya está, he acabado el trabajo, págueme lo que me debe. Era la palabra que utilizaba el general o los soldados cuando venían del campo de batalla y le decían al César de Roma o a la autoridad competente, le decía, tetelestai, el enemigo ha sido derrotado, hemos obtenido la victoria. Era la palabra que se le ponía en el pergamino al preso cuando cumplía condena. Salía de la celda, salía de la mazmorra y le ponían en un papel, en un pergamino, la palabra tetelestai. Es decir, la deuda está cancelada. Y curiosamente esa fue una de las últimas palabras que el Señor utiliza en la cruz cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sus palabras fueron tetelestai, es decir, nadie tiene por qué sentirse culpable o miserable, porque los pecados desde Adán y Eva hasta el último ser humano que habita en el planeta Tierra, yo he decidido, Padre, llevarme sus pecados y las consecuencias del pecado. Y sé que me convertiré en un ser mortal, porque yo he decidido libre y voluntariamente morir por toda la raza humana. Y por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hoy tú recibes el perdón y la libertad de Cristo, ¿sabes lo que Él te va a decir? Lo mismo que le dijo a más de una persona, vete, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Si en esta mañana, en este salón, o en tu casa, o en tu puesto de trabajo, o donde quiere que te encuentres, incluso, ¿por qué no?, en la cárcel, donde seguramente algunos nos están escuchando, tú quieres ser libre, pero no libre físicamente hablando, porque a eso muchas veces lo que le preocupa a las personas, sino libre en tu corazón, para que a partir de hoy nunca más vuelvas a tener pesadillas, ni miedo, ni terror de nada ni de nadie, sino que transmitas paz a todo lugar donde vayas. Hoy es posible, porque el príncipe de paz está con nosotros en esta mañana. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos. Y quiero hacer un llamado a todos los presentes y a todos los que han tenido la oportunidad en este día histórico para este país de escuchar la palabra de Dios desde el Parque de la Industria aquí en Guatemala, en el salón número 10. No ha sido casualidad que hoy usted escuchara este mensaje donde te he dicho de varias formas que Cristo es la libertad, que Cristo es la verdad que usted necesita. Usted no necesita un cambio externo, ni un cambio de religión o de apariencia física. Lo que el ser humano necesita es una libertad real, genuina y permanente, que solamente viene cuando ponemos nuestra vida en las manos del Eterno, nuestro Dios. Él murió por tus pecados, Él murió por nuestras iniquidades, Él ocupó nuestro lugar en aquella cruz porque no había otra posibilidad
de ser salvos más que por medio del sacrificio de Cristo. No hay ninguna vela, ninguna misa, ningún sacrificio, ninguna penitencia, ningún sacramento que pueda sustituir a la sangre de Jesucristo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el mismo hueco. Solamente hay alguien que venció al enemigo más poderoso que existe, que es la muerte. Señor Jesucristo venció a la muerte resucitando el tercer día, demostrando que Él no era un impostor, ni un falso profeta, ni un falso Mesías, ni mucho menos. Él resucitó al tercer día. Y no importa que hubieran un montón de soldados romanos armados hasta los dientes para impedir que saliera. No importa que hubieran puesto en la puerta del sepulcro, en aquella piedra gigantesca de unas cuantas toneladas, un precinto romano para que el león de la tribu de Judá no saliera victorioso. Todo el infierno entero tomó todo tipo de medidas preventivas para que no resucitara, para que no saliera. Pero permíteme decirte algo en esta mañana. La piedra que pesaba 3 o 4 mil kilos de peso no tuvo que rodarse para que Él, Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el Creador del universo, pudiera salir por su propio pie. No, la piedra no se rodó para que Él saliera. La piedra se rodó para que tú entraras y vieras que aquel que mataron y crucificaron está vivo y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala, mundo entero, ven a Jesucristo en esta mañana. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren esa libertad y esa libertad en Cristo? Levanta tu mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí en su casa, al lado de ese aparato de radio, hagamos juntos esta oración y les pido a todos ustedes aquí que la hagamos también. Digan conmigo: Señor Jesús, muchas gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por haber muerto por mí, Señor. Gracias por la salvación que me has dado. Gracias porque sé que estás vivo. Porque tú resucitaste, Señor. Perdona mis pecados en este día. Límpiame de toda mi maldad. Yo te recibo en este día. Yo te acepto, Señor, en este momento como mi Salvador personal. Cambia mi vida, Señor. Quita, Señor, las ataduras de mi corazón, de mi mente. Renuncio al pecado y a todas sus consecuencias. Y quiero vivir en la libertad, en la verdad que solamente en Cristo yo puedo conseguir. Me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Si hay personas que en esta mañana hicieron esta oración por primera vez en su vida, tenemos Biblias para regalarles a todos ustedes gratuitamente. Personas que han venido hoy por curiosidad o invitados por alguien y usted hoy le ha rendido su vida a Jesucristo. No te vayas sin llevarte tu primera Biblia. Queremos estrecharte la mano, queremos conocerte, queremos ayudarte para que des los primeros pasos en la fe y puedas mantenerte firme en la verdad y en la libertad de Cristo. Así que recuerda esto, por favor, antes de que termine hoy esta reunión aquí y clausuremos oficialmente este retiro, este congreso. Todos los que hoy se hayan entregado por primera vez al Señor Jesucristo y hayan hecho esta oración de fe, de consagración a Él, no te vayas, ven a buscar una Biblia. Y vas a comenzar una vida nueva, de victoria en victoria, de gloria en gloria y de bendición en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Le damos ese aplauso a nuestro Dios. Y decimos: gracias, Señor. Gracias, soberano Dios del cielo. Aleluya. 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 Nos ponemos de pie, amados hermanos. Hoy vamos a celebrar también algo muy bonito, algo hermoso, que nos recuerda su muerte, su resurrección
Y miren, también su venida. ¿Y saben cómo se hace eso? Participando del pan y del vino. Creo que a la entrada ustedes han recibido esto que parece un poquito raro, pero esta es la Santa Cena que vamos a participar hoy. Hermanos queridos, vamos a prepararnos para recibir la Santa Cena. ¿Les parece? Jeremías, sube por favor. Quiero pedirte que ores para que hoy hagamos esto dignamente en el nombre del Señor. Una cosa, antes de orar, si tiene algo en su corazón contra alguien, ¿me oyó? Si tiene algo en su corazón contra alguien, antes de tomar el pan y el vino, acérquese a ese hermano y reconcíliese con él. Oren juntos y pídanse perdón. Eso es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Y si no está aquí la persona, pero tiene su teléfono, sale un momento, le haces un llamado y le dices, no te asustes, te llamo para pedirte perdón. Si ve que no sigue hablando, es que capaz que se cayó de espalda y no se lo cree. Pero por favor, hagamos esto dignamente, arreglando nuestras relaciones horizontales para que después verticalmente podamos comunicarnos con nuestro Dios eterno. Oramos al Señor. Aleluya. Padre amado, te damos las gracias. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo. Aleluya, Jesús. aleluya. Gracias por lo que hiciste en esa cruz. Gracias porque pagaste el precio. Amén. Amén. Lo que nosotros estábamos sentenciados. Gracias, lo que nuestras vidas tenían. Señor, nos has hecho libres. Tú sabes la canción Y El hoy, Rey de todos los profetas. Ese momento. Ese ¿No momento sabes mucho? Incluso cuando tú, antes de partir Ya, a pero ese hay que lugar, saberla tocar bien. antes de dar tu vida, en esa cena, Hacemos entonces Rey de Reyes, no hay problema. Está que bien, cada Padre. vez que lo hiciéramos, Gracias, Señor. nos recordáramos de ese momento Amén. y que lo hiciéramos en memoria de Él. Gracias, Señor Jesús. Por ese sacrificio. Aleluya. Señor, gracias porque nos has hecho libres. Aleluya. Ahora participamos, Señor, de este pan y este vino. Señor, que tu palabra lo dice claramente. Señor, recordando que tú te llevaste el pecado, la maldición, la sentencia Aleluya. que yo tenía y que yo debería de morir por mis pecados. Pero tú, Señor, con ese amor, con esa misericordia, con esos ojos de amor, tú, Señor, fuiste y pagaste Aleluya. el precio que yo tenía Amén. que haberlo pagado. Y por eso dijiste en esa cruz, consumado es. Aleluya. Pagada es la deuda. Gracias, Señor. Señor, tomamos, Señor, este pan. Señor, recordando lo que tú hiciste y que nos has liberado y que nos has perdonado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Saben, hay lugares donde se ha enseñado que por muy creyente que seas, por muy hijo de Dios o hija de Dios que seas, parece como que siempre hay algo que no se terminó de arreglar. Algunos lo llaman maldiciones. Y tenemos que estar toda la vida pidiendo perdón porque hay maldiciones que hemos heredado del siglo XIV y tenemos que pedir perdón por pecados que no cometimos, sino que fueron nuestros antepasados, y parece como que nosotros arreglamos el pasado y pedimos perdón por pecados que no cometimos. ¿Saben una cosa? No sé si hay alguien aquí que ha sido enseñado en esa línea, pero eso es una herejía. Eso no es bíblico. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo se ha hecho nuevo. Dijo el Señor por medio de su siervo Ezequiel. ¿Qué refrán es ese que ustedes usan para hablar con sus amigos y familiares? ¿Qué refrán es ese de que los padres comieron las uvas y a los hijos le dio de entera? ¿Es que acaso no sabéis que los hijos no llevarán los pecados de los padres? Ni los padres llevarán los pecados de los hijos, sino que el alma que pecare, esa morirá. Usted no puede salvarse por nadie, y tampoco tiene por qué cargar los pecados de su abuelo, de su tatarabuelo o quien sea. Si usted está en Cristo, no hay ninguna condenación, no hay nada que le separe del Señor.
Cuando usted le pidió perdón al Señor por sus pecados, me gustaría oír su respuesta. ¿Cuántos pecados ese día el Señor nos perdonó? ¿Un 10%, un 25%, un 35%, un 50%? Dígalo fuerte, ¿cuántos? Dígalo fuerte. Todos mis pecados el Señor los perdonó. ¿Usted se arrepintió de corazón delante del Señor? Pues ya está, hermano, disfrute. El Señor le ha perdonado, somos libres en Cristo Jesús. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Le dijo a aquel pobre malhechor en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy estamos aquí en nuestro paraíso, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el paraíso, ahí está el Señor en medio de nosotros. Bendito sea Dios. Así que vamos a participar. ¿Me ayudas? Vamos a participar dignamente. Permítame leerles unos versículos de la carta de Pablo a los Corintios que dicen lo siguiente: yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Participamos del pan, queridos hermanos, con acción de gracias, ¿sí? Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, que nos permite recordar su muerte, su amor, su resurrección y su venida en el día de hoy. Asimismo, sigue diciendo el texto bíblico, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Juntos de la copa también, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, con sus propias palabras, dele gracias al Señor y dígale: gracias porque soy libre. No hay maldiciones, no hay pecados no perdonados. Soy libre completamente, mi Señor, el Rey Jesús. Soy una nueva criatura, pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias porque soy parte de la familia más hermosa de la tierra, que es la familia de mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, porque podemos vivir en paz y amarnos y orar los unos por los otros y trabajar juntos, aunque seamos de diferentes congregaciones o países o diferentes culturas o idiomas. No importa, en Cristo somos uno, Señor. Y queremos seguir manteniéndonos unidos a pesar de la distancia, a pesar de las diferencias culturales. Tú oraste para que fuéramos uno, Señor, como tú y el Padre sois unos. Para que el mundo crea que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque en Cristo no hay banderas, no hay denominaciones. En Cristo no hay nada, Señor, que nos separe, sino al contrario, millones de cosas que nos unen. Y sobre todo, el amor de Cristo. Y por eso hoy te decimos: te amamos con todo nuestro corazón, te amamos con toda nuestra alma, te amamos con todo nuestro ser, y a nuestros hermanos también los amamos, Señor. Y que nunca falte el amor de Dios en nuestras vidas y en tu amada iglesia. En el nombre de Jesús. Abrace a tu hermano, dígale: hermano, en el nombre de Jesús sea bendecido, en el nombre del Señor. ¿Me das el pie? Sí. Aleluya. Gracias, Señor. Si tiene que salir de su asiento para saludar a algún hermano o hermana, hágalo con toda libertad. Aleluya. Gracias, amado mío. Gracias al pastor Jeremías. Gracias a todos los colaboradores que trabajaron durante mucho tiempo para hacer posible este evento en el cual nos hemos gozado tanto. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, admirable,
Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Y el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Todo siglo de los siglos. Amén. Una vez más. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Y el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, aleluya, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Los siglos de los siglos. Amén. Vamos arriba. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Aleluya. Y el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar en poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria, la alabanza. Oh. Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Vamos todos. La fortaleza, la honra y la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Aleluya, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén?